pertenecen también bueno, no sé si ay. Y bueno, preséntate vos y nada, no sé, no creo que sea necesario que se presenten todos, somos bastantes. Bueno, yo soy Vic, uso principalmente ese nombre, a veces uso Vito, y utilizo los dos pronombres. Pueden referirse a mí con el pronombre que quieran. Si ven que hablo demasiado bajito, también me pueden avisar y levanto la voz. En casa es un poco a veces difícil medir cuál es el tono de voz que se está escuchando. Soy tallerista de Amnistía Internacional, trabajo en un programa de educación dentro de la organización de Amnistía Internacional y bueno, me avisaron que estaban ustedes con ganas de tener una formación que tuviera que ver con diferentes ejes. Nosotros por el tipo de talleres y formaciones en las que nos especializamos, nos pareció que estaba bueno como traer los ejes en los cuales teníamos más saberes acumulados y más experiencia, como que era lo que íbamos a poder hacer una nos parecía que tenía más solidez y que tal vez nada, acumulaba ciertos años y ciertas trayectorias. Entonces, lo que hoy es una charla que tiene que ver más que nada con, y en realidad, personas LGBT y sobre todo centrado en cuestiones de identidad de género, cruzado con la ESI y los ámbitos escolares desde una perspectiva que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, vamos a estar medio en ese núcleo. Yo no sé bien cuáles son las trayectorias de ustedes como personas cercanas a la asociación, pero me pueden interrumpir en cualquier momento para pedirme que explique o que desarrolle lo que haga falta, o cualquier idea que les parezca que no está del todo clara, me interrumpen. Yo prefiero siempre que podamos como profundizar en las cosas que les resultan de interés, aunque eso significa recortar parte del contenido que está planificado por este encuentro. Como me parece que eso es importante que lo tengan en claro, y que puede ser un espacio de intercambio también para construir en referencia a las preguntas que ustedes estén habilitando. Eso por un lado. Y después, como entiendo que se trata de un grupo de personas que o acompaña a personas trans o está constituido por personas trans, yo quisiera saber, entre las personas presentes, quiénes están en situación de acompañamiento a personas con identidades de género eh, que podríamos llamar disidentes, ya sean personas no binarias, personas trans, varones trans, mujeres trans, etc. Entonces les voy a pedir como si pueden hacerme alguna señal, puede ser ya sea poner un emoji en sus, o escribirme en el chat, o tal vez levantar una mano, como prefieran ustedes, saber quiénes de las personas presentes están acompañando en este momento a una persona sexo disidente. Y si me quieren poner, si lo van a poner en el chat y me quieren poner entre paréntesis edad de la persona, me encantaría saberlo también. ¿Podrías repetir la pregunta? Porque justo se me cortó un poquito el audio. Sí, o sea, quisiera saber, o sea, yo entiendo que ustedes, o sea, lo que nos encuentra acá es que somos personas que, ya sea que habitamos una identidad trans o no binaria, o que acompañamos a personas que tienen una identidad trans o no binaria, ya sea hijes, sobrines, etc. Entonces, me gustaría saber quiénes de ustedes están en situación de acompañamiento, y en ese caso que me pongan la edad de la persona a la cual acompañan. Por ejemplo, acompaño a mi hija que tiene 14 años. Me lo quieren escribir en el chat, o al menos eso, ponerme un emoji como para levantarme una manito, saber quiénes de ustedes están en esa. Y eh, también me pueden decir quiénes de ustedes se identifican a sí mismas como personas trans o no binarias. Gracias, Fabiana. Bien, por ahora tengo a Fabiana. Genial, Miriam, gracias. Mi principal inquietud es saber si están acompañando a niñeces y adolescencias, como si es esa la situación, o si es que hay personas más grandes, como también un poco para situarme en qué tipo de contenido les voy a priorizar. Por ahora veo que son niñeces y adolescencias. Bueno,
Me pueden después si no seguir comentando, yo lo voy a ir leyendo, no pasa nada por eso. Entonces, yo preparé una presentación para este encuentro, está estimada en la duración entre 45 y 50 minutos, la idea es que tenga un margen para que ustedes también puedan interrumpirme, y lo que decía antes, o sea, la idea es priorizar en cosas que sean de interés para ustedes, así que si hay algo que les interesa más, profundizamos ahí. Para poder hacer el seguimiento, o sea, para que ustedes puedan seguirme, es medio tarde, un día de semana, así que armé una presentación visual como para que tenga los ítems de lo que voy reponiendo. Eso significa que voy a dejar de verles a partir del momento en que yo proyecte la pantalla, entonces por favor, si me quieren interrumpir, además de escribirme por el chat, pueden tomar la palabra, ¿sí? No me hagan señas en la cámara porque eso no voy a probablemente ver, voy a ver muy poquitas personas. Bien, entonces, a ver. Voy a compartir pantalla. ¿Me pueden por favor dar permiso de coanfitriona? Sí, dame un segundo. Y en teoría deberías poder. A ver. Dale, muchísimas gracias. Bien. Entonces, voy a ponerlo en modo presentación. Bueno, como les comentaba, vamos a estar tocando estos tres ejes en intersección. Es decir, desde una perspectiva de derechos humanos que nos va a funcionar más como marco, voy a intentar abordar cuál es la relación entre la diversidad sexual, pensando principalmente en identidades sexodisidentes, y la ESI, y cómo eso se interrelaciona. ¿Por qué? Porque pensando que ustedes están justamente acompañando a adolescentes y niñeces, hay algo de entender el marco legislativo de las instituciones educativas y el modo en que eso puede ser un espacio o un lugar donde nosotros encontremos ciertas, yo voy a decir, amabilidades para las identidades sexodisidentes. Para mí es fundamental que eso, como familias, lo tengan a mano. Entonces, primero muy someramente, para que sepamos un poco el marco de este encuentro, es un encuentro que ofrece Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es una organización internacional que está en diferentes países, no recuerdo cuánto, pero son un montón de países, donde lo que se hace es acompañar situaciones que se consideran injustas en relación a lo que son los derechos humanos. En Argentina tiene diferentes ejes. Uno de ellos es el eje en educación, y es un eje que lo que busca justamente es ofrecer estos formaciones o talleres o lugares de encuentro que nos permita como profundizar en una educación en derechos humanos. Y en este momento tiene como tres acciones concretas que pueden llegar a interesarles. Una es una campaña que se llama Campaña de Desigualdad, que tiene diferentes materiales en relación a la ESI que pueden llevarse a las escuelas. Y después diferentes instancias como son talleres o acciones que tienen más que ver con incidencia y activismo de jóvenes. Hay un activismo de jóvenes que es un espacio donde los jóvenes se encuentran a debatir sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces también puede ser algo que está bueno si tienen adolescentes a cargo o cuidado, que tengan ganas como de entrar en contacto con otros adolescentes que se pregunten por los derechos sexuales y reproductivos. Eso por un lado. Entonces, yo voy a entrar en algunos conceptos y nociones de la diversidad sexual, si bien muchos de ellos están basados en bibliografía y en cosas que tienen que ver con estudios más del orden de lo académico. Hay una buena parte de las cosas que les voy a comentar y que les voy a contar hoy, que tienen más que ver con un ámbito de reflexión y de pensamiento de personas que vivimos en lo que se podría llamar como la comunidad LGBT. Entonces hay algo de lo que hoy voy a traer acá que no es solo, bueno, tal autor dice que, sino voy a intentar construir nociones a partir de el modo y las formas en las que las pensamos algunas personas que habitamos la comunidad LGBT. Entonces, muy someramente, como para tener un lugar de anclaje, entender por qué hay como ciertas invisibilizaciones que se han ido dando a lo largo de la historia en torno a la existencia de personas LGBT y de personas trans. Para mí es importantísimo tener en cuenta que si pensamos en un marco, o sea, pensemos en términos de comunidad LGBT, ¿no? De cómo se construye la noción de comunidad LGBT y cómo las personas trans forman parte de esa comunidad, y no binarias. Primero tener en cuenta que para el pensamiento científico fue previa la aparición de la palabra homosexualidad que de la palabra heterosexualidad. Y eso para mí es súper significativo, porque nos va a dar cuenta de una forma de construcción de conocimiento, y una forma de construcción de pensamiento, y una forma de construcción de educación
que va a marcar primero aquello que considera diferente que aquello que considera normal. Entonces va a poner sobre personas que tienen prácticas sexuales o identitarias distintas a lo que se considera el conjunto o la mayoría de la población, eso es algo que después nos podríamos hacer preguntas, los va a marcar como una rareza que hace falta estudiar, que hace falta producir sobre esas existencias e identidades, un conjunto de herramientas para entender cómo manejarlas, cómo normalizarlas. Y es desde esa mirada en la que lo raro es necesariamente una amenaza y está marcado como una rareza, que se van a desprender todos los gestos patologizantes. Todo lo que después va a ser como, bueno, vamos a incorporar en el DSM, por ejemplo, la cuestión de la disforia de género. Y eso va a ser un problema del orden de lo patológico. No va a ser una experiencia humana distinta o simplemente parte del abanico de las experiencias de la sexualidad humana y del género humano, sino que va a estar marcado como algo negativo que requiere una intervención. Entonces, ese gesto de alteridad, ese gesto de marcar lo otro como negativo, es algo que da cuenta este numerito, ¿no? O sea, en 1885 dicen que existen personas homosexuales, como bueno, eso es una práctica y es problemática, y recién en 1911 alguien dice, no, pero también, o sea, ¿qué significa no ser homosexual? Es ser heterosexual. Entonces hay un montón de años en el medio. Para mí también es significativo tener en cuenta que uno de los hitos de la comunidad LGBT, ya viniendo a una historia más reciente, uno de los hitos de la comunidad LGBT es la revuelta de Stonewall, que ustedes probablemente algunos le conozcan, pero es como un hito súper significativo para lo que después fue la organización de la comunidad LGBT en términos políticos en Estados Unidos. Les dejo que lo vayan a investigar ustedes, pero se los quería traer. Después tener en cuenta que dentro de las historias que marcan nuestros cuerpos, y que uno va como haciéndose carne de esas historias cuando, a medida que va creciendo, una de las más fuertes tal vez es la pandemia de VIH. Como que de nuevo es un episodio en el cual se marca a cierta población como una población problemática, como una población portadora de una enfermedad que amenaza al resto del mundo, y no está pensado eso en términos epidemiológicos. Es un hito súper significativo. Recién en 1990 la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, la homosexualidad no es una enfermedad psiquiátrica. Tarda mucho más en hacerlo con las diferentes maneras de vivir el género. Y en términos más recientes, en Argentina, los marcos normativos que vienen como a amparar los derechos de la población LGBT, tenemos en 2010 el matrimonio igualitario, que fue como un parteaguas para la sociedad, una forma de perder parte de la sanción social sobre nuestras existencias, como fue algo ahí que se abrió un debate público. Y en 2012 la ley de identidad de género, que es algo de lo que las personas que activamos en el mundo del activismo LGBT estamos profundamente orgullosos y felices de que exista. Bien. Recién en 2015 en Argentina se conocen 2 familias con triple filiación. Estos también son hitos significativos porque dan cuenta de diferentes maneras de conformar familias entre diferentes cuerpos, que me parece que está bueno tenerlo en cuenta. Y después, bueno, les puse algunos de los marcos más internacionales. Me parece como importante tener en cuenta esto, que recién en 2018, es decir, a la vuelta de la esquina, la Organización Mundial de la Salud recién en ese momento elimina las categorías relacionadas con las personas trans de lo que se considera una clasificación internacional en los manuales médicos como una enfermedad de comportamiento. Es decir, es realmente la vuelta a la esquina. Hace solo 4 años que a nivel internacional y burocrático, es decir, en un papelito, se le dijo al sistema de salud, a los sistemas de salud del mundo, en términos referenciales, esto no es una enfermedad mental, porque las personas que vivimos esas identidades lo sabemos hace mucho tiempo, pero bueno, tener en cuenta que realmente es algo que, si bien a veces sentimos que hicimos mucho, bueno, todavía queda mucho por hacer. Bien. Hacia el 2015 hay algunos países que ya empiezan a reconocer géneros por fuera del femenino y el masculino en documentos de identidad, algo que pasó muy recientemente en Argentina, con la posibilidad de poner una X en los documentos de las personas que no nos identificamos como mujeres y varones. Y después también tener en cuenta que en el 2021 se sancionó la ley de cupo laboral trans, que eso es otro de los grandes hitos a celebrar, aunque todavía esté en un largo proceso de implementación. Para tener en cuenta y también como celebrar un poco que nuestro país tiene un escenario progresivo en relación a nuestras vidas y existencias, como tener en cuenta que el matrimonio de personas entre el mismo sexo, por ejemplo, es legal solo en 30 países del mismo, o sea, en 30 países del mundo. Y tener relaciones homosexuales es ilegal en más de 70 países, es decir, queda muchísimo por construir.
por último, como el último que les quisiera nombrar, es que para optar por una identidad de género autopercibida, actualmente es legal en la lista de países que les puse acá, que son poquitos: Colombia, Irlanda, Malta, la Ciudad de México, ni siquiera México entero, Francia, España, Uruguay, Chile, Dinamarca, Noruega y Argentina, o sea que son muy, muy poquitos. Bien, en este contexto para mí es importante tener en cuenta por qué se dan estas alteridades, ¿no? O sea, por favor me interrumpen, yo puedo hablar 1000 años de esto, así que a mí me cortan, me llaman la atención si lo necesitan. Para mí es importante como entender cómo se construye esta diferencia, ¿no? Como ciertas personas, por solo la manera en la que vivimos en el mundo, podemos ser marcadas como posibles criminales o como posibles enfermos mentales, o cómo se marca esos gestos discriminatorios. Voy a reducir un poquito esto, a ver, ponerlo más chiquitito. Entonces, tener en cuenta que cuando pensamos en términos de género estamos pensando en una construcción social, es decir, en la sociedad se han distribuido los cuerpos según las marcas sexuales, entonces es por eso que se construyen en torno a esos cuerpos diferentes, o sea, dos maneras hegemónicas de vivir, que es ser masculino y que es ser femenino, y eso va a construir un montón de norma a nivel social. Para mí es importante pensar que esto es una construcción, porque si en vez de elegir lo que se porta entre las piernas o las cargas de hormonas, como la distinción de los cuerpos, en el mundo se hubieran elegido las personas altas y bajas, al salir por la calle veríamos solo personas altas y bajas y no veríamos mujeres y varones. Entonces, haber decidido construir la diferencia en torno a la genitalidad, arma toda una relación con la sociedad y construye toda una noción de realidad que es una específica pero que podría ser otra. Como en algunos términos tener en cuenta eso, y que en ese sentido es una construcción. Entonces, bueno, esas normas sociales y culturales van a establecer dos géneros como válidos, esto ustedes ya lo saben, varones y mujeres cis, y esto es lo que nosotros desde el otro lado de la lente le vamos a decir cisexualidad. Es decir, se considera que son solo válidos las mujeres y los varones cis, y todas las personas que están por fuera de esos géneros son marcadas como negativas o patológicas. Entonces, además estos dos géneros van a tener solo dos opciones para su sexualidad, o sea, solo una opción para su sexualidad, perdón, que es básicamente ser heterosexuales. Entonces se van a restringir todavía más las experiencias que son válidas en términos de sexualidad. Y esto es lo que el activismo, muchas de las personas que habitamos la comunidad LGBT, le vamos a llamar heterosexualidad obligatoria o heteronorma. Es decir, yo nazco con un cuerpo y entonces debería necesariamente vivir mi vida en términos, en relación a cierto estereotipo, y a la vez me debería gustar un cierto tipo de persona. Son estas dos normas relacionadas entre sí, la cisexualidad y la heterosexualidad obligatoria, las que van a construir, las que van a clavar los clavos y armar las bisagras de los armarios de las personas LGBT. Es decir, nosotras, las personas LGBT, en general cuando salimos al mundo nos encontramos en situación de salir del armario de manera sistemática. O sea, uno puede decir que sale del armario cuando le cuenta a sus familiares que es lesbiana o que es trans, o que es una persona no binaria, pero lo cierto es que esa experiencia de salida del armario es sistemática, es repetitiva. Yo salgo del armario cada vez que la verdulera me ve de la mano con una persona que considera que puede llegar a ser una pareja para mí. Entonces, hay algo de esos gestos, o cada vez que me corto el pelo, o cada vez que me visto de cierta manera y interacciono, y se me escucha el tono de voz, y se dan cuenta que mi cuerpo, mi tono de voz no son concordantes para el género que están leyendo en mí. Entonces es un gesto cotidiano y es permanente, y eso implica un montón de cosas que también ustedes conocerán o tendrán muy cerquita a sus experiencias de vida, pero que no es menor tener en cuenta que eso es sistemático. ¿Por qué es sistemático? Porque esas normas están operando de manera sistemática. Es decir, a veces nos enojamos porque por el gesto de decir, bueno, yo dije que soy una identidad no binaria, ¿por qué a mí me siguen nombrando con este único pronombre, por ejemplo? Y es algo que me puede irritar e incomodar. Y hay algo de tener en cuenta que es un gesto cotidiano, que es una invisibilización permanente, en tanto estás dialogando todo el tiempo con una norma que está intentando hacer desaparecer tu existencia. Esto es como algo del orden de lo doloroso, pero a la vez que nos permite entender por qué ciertas situaciones se repiten. Entonces, para mí, acá voy a ser muy somera, para mí es importante tener en cuenta que a lo largo de la historia del activismo LGBT, de la comunidad LGBT, se han tensionado muchos conceptos, ya sea diversidad sexual, disidencia sexual, diferencia sexual, o sea, diferentes maneras de intentar conceptualizar qué nos estaba pasando.
Y una de las más cercanas tal vez, y que a veces puede resultar problemática, es tener en cuenta la noción de tolerancia, es decir, esta noción de vamos a tolerar la diferencia, o vamos a aceptar la diferencia. Como que esa noción pone una carga de norma en las personas que son cis y heterosexuales, que son quienes deberían de alguna manera abrirnos las puertas al mundo, como decirnos, bueno, ustedes pueden pertenecer a nuestra realidad. Y ese gesto vuelve a marcar la diferencia en el externo, en las vidas que no somos cis heterosexuales. Cuando en realidad, para mí lo interesante podría ser dejar de pensar en términos de tolerar a las vidas LGBT en los marcos normativos y empezar a valorar lo singular de esas experiencias, empezar a valorar los corajes de haberse asumido con el género que uno quiere vivir, o de haber decidido tener ciertas experiencias, o de decidir tener ciertas relaciones, o relacionarse con el mundo de una manera específica. Como algo de ese gesto, decir, bueno, no es que tenemos que tolerar la diferencia o poner eso como distinto, sino empezar a preguntarnos desde los espacios que consideramos que habitamos de normalidad, o que el mundo habita de normalidad, ¿por qué eso está marcado como diferente? Como dar vuelta a la pregunta, ¿por qué estamos construyendo sistemáticamente armarios en vez de ayudar a desarmarlos para todos nosotros, no solo para la comunidad LGBT? Bien, ¿por qué esto? Porque el gesto de tolerancia lo que hace todo el tiempo es decir, bueno, hasta acá puedes acercarte a la realidad, hasta acá puedes acercarte a la normalidad, a las vidas vivibles. Este es el umbral de vida vivible que vos te puedes acercar. Y lo que produce sistemáticamente esos gestos de invisibilidad hacia las herramientas y las vidas que han sido alegres y que hemos podido construir en términos de comunidad LGBT. Para mí es algo, por ejemplo, muy significativo pensar que la comunidad LGBT, acostumbrada a perder familias, acostumbrada a ser echados y expulsados de nuestras redes afectivas primarias, tenemos una larga historia de amistades, por ejemplo, de muy fuertes amistades constitutivas para nuestras subjetividades. Y eso es algo que no se sabe, que no se valora, que no se tiene en cuenta, que no se le acerca incluso a personas que forman parte de la comunidad LGBT esas historias. Como tener en cuenta que hemos construido tramas afectivas a lo largo, o sea, ojalá no perdamos a nuestras familias más, y eso no le pase más a nuestra comunidad, pero a lo largo de nuestra existencia hemos tenido tramas afectivas, no es que eso no ha estado, como algo del orden de valorar esa singularidad. Bien, muy someramente también, por favor me interrumpen, porque yo sé que estoy diciendo un montón de cosas. Ahí había una pregunta. Triple filiación significaba, perdón, que no la había leído, significa la posibilidad de tener un hijo entre 3 personas. Es el caso, por ejemplo, de 2 madres lesbianas que tuvieron un hijo con un amigo y las 3 personas están a cargo legalmente de la crianza de esa persona. Como que este tipo de familiaridades que permiten construir y criar en una singularidad. Entonces, para mí es importante pensar que la diversidad sexual excede a las siglas LGBTI, es decir, excede a cada una de esas letritas. La relación en la que se da lo que entendemos como identidad de género, y lo que entendemos como orientación sexual, y lo que entendemos como expresión de género, empieza a embarrar lo que las categorías lesbiana, gay, bi, trans, travesti, y otras, no la I, pero y otras van construyendo. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando pensamos, y para mí esto es significativo porque nos permite pensar en términos procesuales, es decir, en algo que se va construyendo esa diversidad sexo-género, y no que se marca tan concretamente o no siempre. Cuando la marca aparece, está bueno respetarla y escucharla, pero no siempre pasa eso. No todas las personas lo habitamos como una marca singular y la transitamos de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando pensamos en términos de identidad de género, es la manera en la cual estamos queriendo relacionarnos con el mundo. Por ejemplo, yo puedo decir, mi identidad de género, soy una persona no binaria. Alguien está pudiendo escribir en la PPT, cuidado con eso, no sé quién es. Mi identidad de género, yo puedo decir, soy una persona no binaria. Es decir, soy una persona que me relaciona con el mundo no desde la categoría mujer ni de la categoría varón. Busco otras. Mi orientación sexual, compleja con esa identidad de género, pero en general mi orientación sexual está mucho más cercana a las experiencias lésbicas que a otras. Y si pienso en expresión de género, tengo una expresión de género que tal vez en la cámara no se ve, pero es marcadamente masculina. Todas las interacciones sociales en la calle, a mí la gente me habla exclusivamente en masculino, espera de mí una masculinidad. Entonces, eso, para las siglas LGBT, ¿qué me dirían? ¿Lesbiana masculina?
o soy una persona no binaria lesbianizada, soy una identidad trans cercana al colectivo lésbico, como que se empiezan a perforar a veces. Y a lo que me refiero con esto es como que es importante tener en cuenta que están todo el tiempo jugando entre sí los tres conceptos. Entonces a veces hay como ciertas experiencias medio intermedias que uno puede decir, bueno, si yo me considero una masculinidad y suelo salir con personas que se consideran feminidades, soy una masculinidad heterosexual, y yo les voy a decir no, porque toda mi construcción identitaria en los últimos 10 años ha tenido que ver con el lesbianismo. Entonces, si yo recientemente empecé a decidir habitar una masculinidad y empezar a nombrarme masculino, pero hay 15 años de vida arriba mío que tienen que ver con el lesbianismo, yo no es algo que voy a perder de un día para otro. Entonces se empiezan a perforar las categorías estancas. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Por eso hablamos de comunidad LGBT. Por eso hablamos de comunidad en términos de que son identidades que están permanentemente en interrelación, y no que solo vamos a hablar de ciertas identidades específicas, aunque es obvio que hay focos y especificidades. Bueno, para mí es importante pensar que esos armarios que hablábamos antes, lo que hacen es borrar la complejidad de estos mundos. Lo que hacen es decir, bueno, personas trans, listo, bueno, las lesbianas, y borrar la complejidad en la cual se han construido históricamente esas identidades, esas comunidades, los hitos históricos que han marcado nuestras experiencias colectivas, las formas en las cuales nos reconocemos entre nosotros. Es decir, todos esos gestos han sido borrados en un gesto también de sostener esos armarios, que son también una barrera para el pensamiento. Y a mí me parece importante ponerlo en ese lugar, porque aunque parezca muy intelectual, y se nota que yo vengo de un mundo medio de teórico, más allá de eso, tiene que ver con la posibilidad de reconocerse. Es decir, crecer lidiando con el borramiento de esas experiencias hace que uno no pueda reconocerse entre pares. No pueda decir, yo pertenezco a una comunidad que hizo una revuelta en 1980 y que eso marca el inicio de las marchas del orgullo. Yo pertenezco a una comunidad que ha sabido en Argentina lograr la sanción de 3 leyes significativas. O sea, hacer esos borramientos, hacer que en cívica no se profundice en cuál fue la forma en la que se sancionó la ley del matrimonio igualitario, hace que uno pierda las referencias para con los demás y genera sensaciones de soledad que no son tales, o que pueden no ser tales si tenemos las herramientas para conectarnos con otros. Y esto se va a reflejar también en el lenguaje. O sea, la gran disputa por los pronombres, la posibilidad de usar ella para poder nombrar ciertas experiencias, el hecho de que no existieran en el lenguaje palabras para nuestras vidas, que hayamos tenido que construirlas. O sea, ¿por qué alguien dice, pero es que sobre las personas trans sabemos hace tan poco, esa palabra antes no la teníamos? Que no tuviéramos la palabra no significa que no estuvieran las vidas. Significa que esas vidas tenían condiciones de vida mucho más precarias de los que tienen ahora. No borra la existencia la falta de la palabra. La palabra lo que le permite esa existencia son posibilidades de vidas más vivibles. ¿Se entiende? Porque si no es como si pareciera que esas vidas aparecieron solo cuando la palabra empezó a nombrarlas. Como sin ir más lejos, antes de la colonización en nuestro territorio, había pueblos originarios, entre ellos los aymaras, que distinguían hasta 5 géneros distintos. Fue la colonización europea la que dijo, la española la que dijo, bueno, ¿saben qué? Estos 5 a mí me parece que no, criminalizaron 3 y ratificaron 2. Entonces, el rol de las personas trans y también travestis al interior de la comunidad aymara es algo que no sabemos. Que no lo sabemos, y que eran personas consideradas portadoras de una espiritualidad singular y de unas tareas de cuidados para con la comunidad que eran unas específicas y que tenían ciertas funciones y eran en armónico diálogo con su comunidad. Entonces, hay como esa historia. ¿Por qué esa historia la perdemos? ¿Por qué nunca es nombrada? Bueno, esos gestos. Por eso la ESI. Por eso yo voy a tomar la ESI como un marco que nos puede permitir a las personas que somos parte de la comunidad LGBT, pero también a las personas que están acompañando a niñeces y adolescentes de la comunidad LGBT, saber que existe un marco que nos ampara y que podemos reclamar ciertas cosas. Entendiendo que los contextos son específicos, que cada uno va a tener los márgenes de acción que sean posibles, pero conocer que eso existe no es menor. Entonces, tener en cuenta, o sea, volver a las nociones anteriores de qué es ser normal, ¿no? Bueno, no sé si la conocerán a Susie Shock. Susie Shock tiene una frase que dice que otros sean lo normal, ¿no? Como que va a decir, bueno, ya basta de la normalidad, nos está costando mucho esto que nos están pidiendo. Bueno, toda educación sexual
es una frase que se utilizó para pensar la construcción de la Ley de Educación Sexual Integral, que lo que dice es, no es porque estemos educando con ESI, con los lineamientos de la educación sexual integral, que nuestra educación va a empezar a ser sexual, sino que esta fue sexual siempre. Lo que pasa es que fue sexual heterosexual, fue sexual cisexual. Entonces, como la forma en la que la educación fue sexual estuvo siempre pegadita a la norma, eso parecía no serlo. ¿Pero a qué nos referimos con que la educación fue siempre sexual? Con que, por ejemplo, quienes estuvimos en biología aparatos genitales, solo vimos 2 tipos específicos de aparatos genitales y una única posible relación sexual entre ellos. Eso ya está construyendo nociones de sexualidad. Si nosotros estudiamos en las escuelas y solo escuchamos hablar de varones y mujeres que hacían cosas a partir de las cuales calculamos los ejercicios matemáticos, por ejemplo, cuántas manzanas compró Pedro para su hermana Ana, ya nos están dando una explicación de mundo en términos genéricos. Eso ya está ocurriendo. Lo que pasa es que está ocurriendo en términos normativos. Lo que viene a decir la ESI es, miremos eso que pasa, y preguntémonos qué se está reproduciendo en eso que pasa, y quiénes están quedando en una situación de minoridad o en una imposibilidad de ser nombradas en eso que está pasando en nuestra educación. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? ¿Mm? Es bien complejo. Bien. No, sí, sí, Gracias. Gracias. Bien. Esto lo voy a pasar muy rápido. Solo es el marco normativo de la ESI para entender que la ESI está relacionada con otras leyes sancionadas antes, relacionadas con leyes en términos educativos, pero también muy cerquita de la ley de identidad de género y la de matrimonio igualitario y la de educar en igualdad. Cuando pensamos para qué sirve la ESI, yo ahora voy a entrar un poquitito más en detalle, pero no quiero como cansarles. Cuando pensamos para qué sirve la ESI, lo que estamos pensando principalmente es que es una posibilidad, es una herramienta que nos permite poner en debate identidades hegemónicas, sexuales y genéricas. Nos permite decir, no existen solo varones y mujeres, no existen solo personas heterosexuales. Los varones no son necesariamente más fuertes que las mujeres. Los varones no son necesariamente más inteligentes que las mujeres. Va a poner en jaque los estereotipos genéricos de la construcción de qué es un varón cis, qué es una mujer cis, y qué pasa con el resto de vidas. Nos va a permitir construir identidades que tensionan las jerarquías y las oposiciones. No sé si sin, porque es medio utópico, pero que tensionan las jerarquías y las oposiciones. Identidades que no estén puestas solo en el binario varón-mujer, que se miran entre sí y que no permiten otras existencias. Incluso masculinidad-feminidad, no solo varón-mujer, incluso masculinidad-feminidad, porque ahí van a estar las personas no binarias, diciendo, bueno, existen formas de vida que no son necesariamente masculinas o femeninas. Nos va a permitir construir aulas o espacios áulicos donde haya una cierta ética específica del cuidado, donde se problematice la moral que cae sobre la sexualidad y sobre el género de las personas. Y nos va a permitir también valorar la afectividad. Como hay una de las cosas para mí muy importantes de la ESI, que es que todo el tiempo sus lineamientos curriculares pone a la afectividad como algo del plano de lo educativo. Es decir, aprendemos en entornos donde nuestras posibilidades sensibles son contempladas. La comunidad LGBT y las personas trans específicamente y no binarias tienen unas tasas de deserción escolar bastante más altas que el resto de las personas. Y eso tiene que ver con la imposibilidad de habitar afectivamente un aula. En un ejemplo mucho más concreto y más cercano, todas las personas que habrán pasado por instituciones educativas recordarán a un docente que gritaba mucho, o incluso tenía actitudes violentas, golpeaba el pizarrón, golpeaba la mesa. Si uno intenta recordar, capaz sepamos, ¿no? El docente de matemática. Si uno intenta recordar qué aprendió de ese docente, lo más probable es que recuerde más los gritos que el contenido. Que recuerde más el golpe en el pizarrón que el ejercicio que le explicó. Entonces, ese registro emocional en nuestras propias trayectorias educativas nos permite entender de qué manera la afectividad está permanentemente en juego en un espacio educativo. Entonces, si no logramos garantizar espacios amables en términos de afectividad para
nuestras vidas y para nuestras niñeces, las que tenemos a cargo, es muy difícil que esas personas puedan estar disponibles para un aprendizaje significativo. La ESI va a decir sobre eso, va a tener cosas para decir sobre eso, y nos va a permitir, como dos madres, padres y acompañantes, ir a reclamar en términos de ESI que sea tenida en cuenta la dimensión afectiva de los estudiantes. La ESI tiene 5 ejes, yo los voy a pasar, solo los voy a nombrar. El primero es reconocer la perspectiva de género, reconocer que las diferencias que están marcadas positivas entre los varones y las mujeres no son tales, no necesariamente hay una jerarquía por el tipo de cuerpo o de género que se vive. Respetar la diversidad, la ESI tiene un eje específico para diversidad sexual, en la cual va a todo el tiempo marcar la necesidad de respetar las diversas formas en las que vivimos nuestros géneros y sexualidades, pero también intentar recuperar cuáles han sido las experiencias en términos de diversidad sexual y que pueden estar presentes en las aulas. Valorar la afectividad, que es lo que les comentaba antes. Tiene un eje curricular entero para los diferentes niveles, o sea, para cada alineamiento curricular en los cuales se trabajan los diferentes cursos, hay un eje que trabaja la afectividad y que para cada año es un específico y que ustedes pueden ir a buscarlo. Tengo una hija que está en segundo de secundaria. ¿Qué le corresponde en términos del eje de afectividad? Y más allá del espacio de amabilidad, probablemente tenga que ver con reconocer la sensibilidad al cuerpo propio. ¿La escuela está haciendo algo para eso? ¿Está ofreciendo un espacio para eso? ¿Sí o no? ¿Puedo ir a reclamarlo? ¿Puedo ir a pedir un espacio donde los pibis tengan un espacio para charlar entre ellos? Bueno, ese tipo de gestos. Ejercer nuestros derechos, que es básicamente aprender cuáles son nuestros derechos, y cuidar el cuerpo y la salud, que tiene mucho que ver con aprender a cuidarse en relaciones sexuales, que es algo muy típico, pero no solo eso, sino también aprender a cuidar el cuerpo que está creciendo, aprender a entender cómo nuestros cuerpos cambian y qué relación tienen esas con las construcciones genéricas. Esta es la última diapositiva. Tenemos 20 minutos de margen, así que vayan pensando, tienen preguntas para hacerme. Y esta es básicamente pensar que si la ESI no es solo una bajada de lineamiento curricular, no es solo el contenido que tienen que aprender en las aulas los chicos, sino también es una práctica pedagógica, es una práctica de aprendizaje, una forma de enseñar. Eso nos va a dar un lugar distinto en relación a las escuelas. Nos va a permitir exigir prácticas específicas en relación a las escuelas. Entonces, teniendo en cuenta que contamos con esa ley sancionada y también la ley de identidad de género, podemos exigir ciertas cosas concretas para que las aulas y las escuelas sean lugares más amables para las personas LGBT y específicamente las personas trans. Entre las prácticas que son más respetuosas y que uno puede ir a pedirlas, es por ejemplo, o sea, el caballito de Troya para mí es las listas de asistencias. Sabrán lo mucho que cuesta que docentes y escuelas, en muchos casos, respeten los nombres elegidos por las personas trans y no binarias. Uno puede exigir eso, y puede exigir que esos pronombres estén, pero también puede exigirle al listado de o sea, a los docentes que empiezan clases con nuestros chicos, les puede exigir que le pregunten a todos los niños y niñas. No solo que tengan en cuenta la experiencia de nuestro hijo, hija o hije. Porque si no, también hay una marca de distinción ahí, ¿no? Como que yo puedo ir a hablar con el docente y decirle, mira, la verdad es que mi hija transicionó y ahora está usando este nombre, te pido que lo respetes. Podemos hacer ese gesto, pero ese gesto va a marcar también una diferencia en relación a la existencia de ese niño. Hay una posibilidad de acercarse a la escuela y decirle, se le puede pedir a los docentes, puede haber un pedido institucional de que los docentes, en la primera vez que toman el listado de asistencia al acceder al aula, al inicio del año, le piden a todos sus estudiantes qué pronombre quieren utilizar. ¿Hay alguna manera de hacer que eso sea un gesto abierto para el conjunto? Y que en todo caso la experiencia de una niña trans sea una punta de lanza para que otras niñas puedan también nombrar cómo quieren ser llamadas. Como que ese tipo de gestos son como muy significativos en las aulas.
Después tener en cuenta eso, o sea, los lineamientos curriculares, sobre todo en los lineamientos de la ESI y de los diferentes ejes, están disponibles online para la descarga pública. Ustedes pueden descargarlos y pueden exigir que en sus aulas se den. Entonces, si hay un lineamiento curricular para la clase de historia que tiene que ver con reconocer la diversidad sexual, que ese lineamiento existe, yo puedo exigir una clase en la cual se trabaje con ESI los hitos que construyeron la comunidad LGBT en términos políticos. Y eso, para todas esas niñeces que no pertenecen, o sea, que no responden, o que no están contentas respondiendo a la norma asexual y heterosexual, puede implicar un cambio significativo, entender que esa historia que están estudiando es una historia que no les está teniendo en cuenta, pero que hay otra que sí. Y después también podemos utilizar la ESI como una forma para disputar el uso del espacio escolar. Y acá estoy pensando específicamente en los baños. No solo en el uso de los patios de recreo, sino también qué pasa con los baños. Como se están pudiendo garantizar espacios donde las niñas vayan al baño tranquiles, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando con esa necesidad básica? En algunas escuelas se opta por ofrecerles a las niñeces trans el baño de docentes, por ejemplo. Es una práctica que se hace mucho, ¿no? Como para que se sientan cómodos. Pero también implica una marca de distinción. También implica ser la única persona de la escuela o una de las únicas personas de la escuela que puede utilizar ese baño. Como que tal vez hay que hacer un ejercicio ahí de reflexión sobre cuáles son las posibilidades y los gestos que podemos hacer para no hacer recaer la marca de nuevo en eso en términos de la tolerancia, ¿no? Sos la persona rara, entonces te vamos a tolerar, entonces te vamos a dejar entrar a este baño, pero solo a vos que sos la persona rara. Es importante prestarle atención a ese mecanismo, porque es un mecanismo que ha tenido que ver con intentar ofrecernos espacios, no es un mecanismo que nos rechaza, entonces es un mecanismo que muy fácilmente se instituye como adecuado, como amable, como contemplativo, y que sin embargo a veces refuerza una diferencia que tal vez no es tal, que tal vez no hace falta que esté tan ratificada, que esté tan solidificada, como preguntarnos ahí, ¿cuándo estamos pensando que le estamos haciendo un lugar singular a una experiencia que consideramos distinta? Y de qué manera podemos escuchar esa experiencia sin asignarle el espacio al temor, por ejemplo. El terror que tienen las personas a veces de cometer un gesto de discriminación hacia nuestras vidas, por ejemplo. Cómo se pueden desarmar esos lugares, esas durezas en el encuentro entre las diferentes formas de vivir. Nada, yo me hago ese tipo de preguntas. En general es eso. Terminé. Acá hay algunos de los recursos que tienen más que ver con la organización, pero que están disponibles para ustedes. Voy a dejar de compartirles pantalla y acá. Y tenemos unos minutitos, si quieren, para hacer las preguntas que tengan, circular algo de la palabra, si les quedó alguna duda, lo que sea. Hola, hola Vic, ¿me escuchas? Sí. ¿Cómo estás? Fabi Reina te habla de aquí. Perdón que Hola, venía Fabi. manejando. Acabo de... A ver si le corto. Así que más justo imposible y estaba casi pero muchísima disposición desde siempre para participar. Se le está cortando a Fabi, me parece. Sí, ahí lo aviso. ¿Puedo hacer un planteo hasta que Fabi se pueda conectar? Ahí. Hola, Con hola. respecto... Sí, hablo yo. A ver, Fabi, esperemos unos minutitos a ver si se te reconecta. Igual yo creo que ahí sí se conectó. A ver, ¿Me Fabi. escuchan ahí? Sí, Hola, hola, ¿me escuchan ahí? sí. Sí, te decía que cuando yo estudié la ESI, porque soy médica, Ujú. hubo algo, no me acuerdo exactamente en cuál de los ejes está, creo que en el de diversidad, que me llamó muchísimo la atención porque decía qué es, en uno de los ítems dentro de los ejes, qué es lo que me genera o qué es lo que le genera al docente en este caso, que es quien tiene que implementar o los miembros de las instituciones escolares que tienen que implementar lo de la ESI, qué es lo que le genera el otro diverso a esa persona. Entonces es como que
un pequeño pedacito de ese eje de la diversidad, creo que es, no estoy segura, hace reflexionar sobre lo que vos decías, es todo el proceso que uno tiene que hacer en relación a aceptar al otro diverso y aceptarse uno como esta capacidad que nos da el hecho de decir te tolero, ¿ah? Esto que marcabas vos recién. Fíjate qué loco que es esto de ser seres humanos todos y por el hecho de ser diversos tener uno la capacidad de decir te tolero por tu diversidad en relación a mí. Y si el diverso soy yo en realidad, o sea, es como muy loco para pensar esto. Y decía, ¿qué trabajo tienen que hacer los docentes? Que son personas como cualquiera de nosotros cuando no tenemos los conocimientos que por ahí manejamos hasta ahora y que se les impone demasiada carga con esto de la implementación de la ESI. O sea, es todo un proceso que ellos deberían hacer durante mucho tiempo su carrera de formación docente, y esto lo digo siempre, porque es mucho lo que ellos que tienen que desconstruir en sí mismos para poder hacerlo como corresponde, ¿se entiende? Incluso sin que les afecte a ellos mismos. No sé si se entiende lo que yo acabo de decir. Se entiende y es un gesto de amabilidad para con los docentes que efectivamente hay quienes tienen la mejor voluntad y que sin embargo eso no alcanza, no es suficiente para garantizar espacios de amabilidad para las niñeces trans. Pero, o sea, yo creo como que hay un lugar ahí que es medio difícil, pero cuando uno está habitando el aula, está en posición de garante de derechos. Está en posición de garantizarle derechos a sus estudiantes, ya sea el derecho a la educación, como en este caso el derecho a la educación sexual integral. Entonces es muy difícil el hilo intermedio entre no ser una persona tirana para con los docentes y decir, vos deberías saber esto y por qué no lo sabes, que sabemos que no es tan fácil, que las vidas docentes son vidas súper precarizadas, que no necesariamente tienen el tiempo y la disponibilidad para ponerse a estudiar, sobre todo en ciertos momentos de la trayectoria docente, pero sin que esa condescendencia, sin que ese gesto de contemplar esas posibilidades implique naturalizar situaciones de discriminación. O implique naturalizar que las niñeces trans nunca tomen la palabra para exponer un ejercicio porque tengan miedo a que ese gesto de exposición implique una situación de vulnerabilidad. Como hay algunos lugares medio grises y chiquititos que tal vez el docente de historia no pueda dar una clase sobre Stonewall, probablemente no pueda, pero puede pedir un trabajo práctico, puede pedir un ejercicio grupal. A veces los docentes, cuando no sabemos cómo dar clase de algunos contenidos, hay formas en las cuales uno le puede decir a los chiquis, tipo, ¿queremos estudiar esto? Bueno, que tal grupo estudie qué pasó en los años 90 en Argentina en relación a la comunidad LGBT y se los cuente a sus compañeros. A veces no es tan, a veces hay más herramientas que solo que el docente se forme, a veces es una disponibilidad para que escuche. Y para mí está bueno que ustedes sepan, como madres, padres y padres de niñas trans, que ese marco está, que uno puede pedirlo. Y que si el docente de historia de nuestra niño o niña no lo sabe, tal vez hay otro de la escuela que sí. O tal vez, no sé, justo tienen una profe lesbiana de lengua que tiene ganas de dar esa clase. Como que hay opciones ahí que no son tan clausurantes y que a veces hay como que ver si se pueden construir, como si existe alguna disponibilidad en las escuelas para que eso se pueda construir. Sí, y otra preguntita, bien cortita, respecto de la cuestión de las corporalidades, ¿no? Hay uno de los ejes que maneja las corporalidades y cuando vos te vas al material biográfico que maneja la ESI y el material gráfico, no están las corporalidades trans, no están los cuerpos de niños y niñas trans incluidos dentro del material que tiene que recibir un docente. Eso eventualmente, pregunto yo, desde Amnistía se me ocurrió, ¿se puede influir en relación a esto para que se incorporen y se visibilicen dentro de lo que es un crecimiento puberal o solamente el reconocimiento de algo? Porque de hecho un niño de nivel inicial que tenga una corporalidad trans no se va a sentir identificado absolutamente con lo que le dicen. Y cuando le digan que si tiene vulva y vagina va a desarrollar las mamas, eso ya es como que estamos generando ahí una predisposición para caos a futuro. O sea, es muy complicada esta situación en relación a las corporalidades cuando no se las muestra. Sí, eso es exactamente así. Yo he trabajado varias veces
en relación con el Programa Nacional de ESI, es decir, la gente que construye los lineamientos curriculares a nivel nacional, y hay tensiones muy fuertes sobre ese tipo de materiales, y sobre las invisibilidades que todavía están presentes. Pero sin ir más lejos, o sea, o sea, esos materiales están escritos con A y con O, nunca vas a encontrar un pronombre Sí, sí. neutro. Como que son tensiones que se siguen dando, y me parece que también hay algo ahí de pensar eso. Hace 4 años hace 4 años era un trastorno mental para la Organización Mundial de la Sí, sí, Salud. sí. Ah, Es, muchas es muy complejo, o sea, yo sé que estamos ante una situación que no es ni ahí un colchón de pétalos de rosa, con más espinas que cualquier otra cosa, pero bueno, entender un poco que hay algunos derechos que sí ya tenemos sancionados y que nos pueden servir para tensionar algunas cosas. Capaz ir a decir esto: hey, esto no está en el contenido, yo soy médica, puedo acompañar a la profe de biología en una clase y dar este contenido, no sé, algo de ese orden, como empezar a entender que uno puede perforar un poco eso, porque tiene el derecho de hacerlo. Por eso la ESI es una trinchera que hemos defendido con uñas y dientes y seguiremos haciendo algunos docentes, porque es la herramienta que tenemos en este momento. Se nos cae esa pilar. herramienta, nos la bajan, y hay un montón de personas que hay un montón de cosas que no vamos a poder decir en las aulas, porque ya nos resulta muy difícil por el contexto que habitamos. O sea, ahora en la Ciudad de Buenos Aires prohibieron usar el pronombre neutro en las escuelas, por ejemplo. Está siendo terrible eso. Mm. Pero, como eso. Estaba Laura antes que quería tomar la palabra. Laura, ¿querés Sí, tomarla? muchas gracias, Vique. Ah, chao, Ingrid, no sé, ya te fuiste. Hola, sí. Hola. Bueno, yo quería volver al tema de los espacios en la escuela, porque yo soy mamá de un niño trans y realmente yo eso como que lo sufrimos mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué solución dar para el tema del espacio del baño? Porque yo creo que para que se amplíe el espacio del baño sin señalar al niño dándole, por ejemplo, el baño del docente, un baño para todos, por ejemplo, pero habría que tener mucha preparación previa con los chicos para hacer algo así, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué se podría proponer? Porque, por ejemplo, yo no sé qué proponer y veo que el colegio tampoco hace nada y por lo tanto mi hijo se pierde clases de pileta porque no quiere entrar al vestuario con el resto de los chicos. Bueno, cosas así, ¿no? En el recreo no, o sea, necesidad de ir al baño así de vez en cuando creo que no es tanto problema porque, bueno, le hemos recomendado que vaya acompañado con algún amiguito porque yo como mamá tengo miedo por ahí, Claro. qué es lo que pueda pasar, porque es un colegio donde no se habla del tema, a pesar de tener diversidad. Mi hijo es el único niño trans, pero bueno, hay otros casos de diversidad. ¿Qué es lo que se podría proponer bueno, que veamos que podría funcionar, ¿no? A ver, tengo pocas historias de éxito para contarles como docente, ¿no? Yo a veces un poco lo que intentaba traccionar en las escuelas era pensar: si hay un docente que está controlando el patio, ¿por qué no hay un docente que está en los baños? O sea, hay ahí unas fronteras que a veces son difíciles, ¿no? Porque supuestamente los docentes, también por una cuestión de prevención de abuso de parte de los docentes, tenemos prohibido entrar al baño de estudiantes, y hay un punto en el que eso tiene todo el sentido del mundo, y hay otro punto donde también tiene sus complejidades. Porque si tenemos docentes cuidando los patios, ¿puede haber uno en la puerta del baño? ¿Puede ser una función del espacio escolar cuidar la puerta del baño? No sé, son cosas que me pregunto, como en términos de preceptoría, ¿se puede pedir algo así? Para mí la estrategia de que se cuiden entre amigas es como súper linda también, ¿no? Como esta, anda acompañada. Me parece que esa es súper, súper linda. Me parece muy difícil en términos de vestuario, porque ahí incluso hay una desnudez que se pone en jaque, y que Claro. si el colegio no está trabajando la diversidad corporal y las diferentes formas de habitar nuestros géneros, es como mucha exposición. Yo como persona que soy echada sistemáticamente de todos los baños, no importa cuál entre, tiendo a elegir el baño de mujeres, porque siento que si me van a echar no va a ser tan violento. Que hay algo ahí de una estrategia cotidiana que es como: uso el baño de personas con discapacidad, porque el mundo considera que lo somos, pero hay algo de, o sea, pienso mucho los cruces entre la teoría de la discapacidad y la teoría del género. Es algo que pasa muy seguido, que nos encontramos con experiencias en común.
Y para mí el baño de personas con discapacidad ha sido como la herramienta en los espacios públicos. Esperar ese baño, pedirlo. Y cuando eso no existe, eh, yo acudo al baño de mujeres porque creo que es el género que ha sido construido con menos violencia. El baño de varones está construido con una violencia muy específica. Eh, Igual la violencia de que te echen del baño no te la quita nunca nadie, ¿no? Saber que vas a hacer pis y todas las veces va a tener que explicarle a alguien que tenés derecho a hacer pis es medio difícil. No, yo no sé, o sea, no sé, creo que cada uno ahí ha podido desarrollar las herramientas que eso, o ir acompañado, o nada, como no dejarse golpear también. Como para mí hay algo que tiene que ver de nuevo, ¿no? Como valorar positivamente algunas experiencias de la comunidad LGBT. ¿Cuál es una de las experiencias más hermosas que tiene la comunidad LGBT? Un sentido del humor maravilloso. Entonces, si sabemos que no sé, las maricas y las travestis han desarrollado un sentido del humor maravilloso, no es porque han sido tocadas por alguna especie de genio del humor, es porque han tenido que desarrollarlo para vivir una vida un poco más alegre. Entonces, a mí a veces, a esto no estoy queriendo decir que vaya a resolver la situación de una persona trans en una escuela o en un vestuario de la pileta, me parece que es medio difícil de pensar, pero para mí a veces ha sido como pedirle al sentido del humor que me saque una posición de víctima. Como me vas a echar del baño, entonces yo voy a encontrar la manera de hacerte una broma que te des cuenta que no tiene sentido lo que me estás pidiendo. Entonces empezás como, bueno, este no es un baño de varones, pero el baño de personas trans no existe, ¿a cuál quiere que vaya? Como algo de eso, de como hacer algunos gestos que tengan que ver con pedirle al humor que nos haga un mimo en los espacios donde eso es una discriminación. Y esto lo digo no porque, de nuevo, no creo que salve nada, es una estrategia cultural, no tiene nada que ver con el orden de lo político y lo edilicio, pero saber que existe, ¿no? Que ha sido construida, o sea, ha sido construida comunitariamente, y por algo es así. Entonces también valorarla y también permitir que eso tenga lugar y nada, si aparecen esos registros, como entender que son parte también de ciertas experiencias. A veces parece una tontería, pero no sé, o sea, no sé si pasa no sé, hay mucha gente, por ejemplo, es muy fanática de esa serie americana que se llama RuPaul, que son básicamente personas travestis y trans haciendo los ballrooms que se dicen, las salas de baile. Bueno, lo que llama la atención de esa serie es el maravilloso sentido del humor de esas identidades, la manera en la que saben moverse. Yo creo que hay algo de valorar positivamente algunas de nuestras experiencias en términos de comunidad que tiene que ver con eso, con entender que, bueno, tal vez no encontremos la manera en la que la escuela haga un baño en el cual podamos estar, pero tal vez encontremos la manera de ir con un amigo y fortalezcamos nuestras amistades. Y tal vez encontremos la manera de reírnos del compañerito que nos quiere echar. Tal vez encontremos esas maneras. Tal vez sean las que tenemos ahora mientras conseguimos otras. Y por suerte hemos sancionado leyes que nos permiten disputar otras. No es que no tenemos que quedar solo con las que tenemos, pero son procesos largos. Eso, nunca olvidarse, 2018 es la fecha en la que consideraron que no éramos trastornados mentales. Es 2018, está a la vuelta de la esquina. Como que no quiero ni ser pesimista, porque quiero recuperar nuestras experiencias de resistencia alegre, pero tampoco quiero pensar que la solución en esos términos va a estar a la vuelta de la esquina, porque pensar que la solución está a la vuelta de la esquina, y acá tampoco quiero ser dura, pero pensar la solución de que la solución está a la vuelta de la esquina tiene un poco que ver con creer que vamos a poder ser normales pronto. Y probablemente no sea tan fácil. Como que hay un poquito más de complejidad. No, perdón, no quiero, o sea, sé que es jueves a la noche, No, no, no. pero, No, pero no. estando cerca de nuestras experiencias, ¿no? Como decir, Sí, no, sí, se lo siente a eso, digamos, que es un trabajo de hormiga, o sea, muy de a poco y yo pienso que hablando de los docentes que por ahí se le pide mucho en cuanto a conocimientos, pero yo creo que lo más importante es la buena voluntad, ¿no? Cuando se logra mirar con amor a ese niño que está transitando, yo creo que no hace falta mayor conocimiento que el hecho de querer acompañar con amor y entender lo que pasa. Bueno, lo del baño también me parece que es más o menos eso, ¿no? Un poco de buena voluntad y un poco de preparar a los chicos para compartir esos espacios, porque en realidad yo más me refería no al hecho que se los corra, sino al hecho de que ellos sientan como un lugar seguro, ¿no? Donde ellos puedan cambiarse tranquilos, sin sobresaltos, sin miedo a que alguien
los haga pasar, qué sé yo, vergüenza en la edad de la adolescencia, que es tan importante eso, por su misma condición, diferente al resto, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros es eso, digamos, es como que él no logra encontrar esa seguridad, a pesar de que tiene muchos amigos y en general en la escuela él está muy bien, pero es como el momento vulnerable de él, digamos, ¿no? Que es el momento vulnerable de él y probablemente lo siga haciendo. Y entonces hay algo de eso que para mí de nuevo, o sea, mucha atención a, ¿cómo decirlo? Yo quisiera, o sea, lo que quisiera decir es como, tal vez se trate de no intentar solucionar algunas cosas en términos de solución. Tal vez se trate de ver cómo abordamos algunas complejidades, porque si pensamos, o sea, yo soy una persona migrante, entonces vivo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires hace unos años, y a partir del momento en que yo llegué a la ciudad de Buenos Aires, empecé a vivir mi vida mucho más cerca de mis deseos y mis decisiones. Entonces, la verdad es que todas las amistades que tengo en esta ciudad son todas personas LGBT. Prácticamente no tengo amistades que no sean personas LGBT. Puede tener cosas maravillosas y cosas que no están tan buenas. Pero estoy un poco cansado de la sensación permanente de que todas mis amistades viven al borde de la vulnerabilidad en términos de salud mental. Es muy fuerte eso. Y eso sí es una especificidad que hay que tener mucho cuidado, porque pedirnos a las personas LGBT que sostengamos ciertos parámetros de fortaleza emocional o ciertos parámetros de posibilidades de respuesta emocional ante ciertas situaciones es también un gesto de mucha exigencia. O sea, a mí me pasa, o sea, yo tengo suerte de que tengo una cierta formación educativa y que puedo tener ciertos trabajos donde me puedo permitir algunas cosas, pero es muy complejo ir al trabajo y decirle, va a haber 10 días que no venga porque tengo un amigo trans internado que no quiere que lo cuide la familia y que me pida que lo cuide yo. Y vos me podés decir lo que quieras, pero me vas a tener que echar porque voy a estar ahí. Entonces, como que hay algo de eso que a veces son gestos muy complejos, o incluso decir, che, hoy a la mañana no puedo ir, tengo un amigo con una crisis de pánico en casa, que el mundo a eso te responde, eso no es mi problema. O sea, vos levantate y vení a trabajar. Y hay algo de esos gestos que tienen que ver con entender las especificidades de nuestras vidas, entender que nuestras vidas tienen una vulnerabilidad en términos de su sensibilidad y que probablemente no puedan saldarla con facilidad. Entonces, a veces pedirse, no porque lo pido, ¿no? Pero creer como, bueno, ¿cómo voy a poder hacer para que esto se salve? Tal vez hay que hacer un paso atrás y preguntarnos otras cosas, como ¿se puede saldar? Esa alteridad construida desde 1885 en términos de construcción del conocimiento, ¿la puedo saldar en un gesto cotidiano? ¿O la puedo tener en cuenta y entender que va a haber otros tiempos? Que probablemente esa vulnerabilidad esté presente en él y que la pueda tener, que sea valiosa esa vulnerabilidad para él y que esté cerca de su cuerpo y que sea parte de su sensibilidad. Y que si significa que tenga que ir más lento con otras cosas y tal vez tenga que ir más lento, porque ir al tiempo de los que te pide la sociedad es una marca normativa. Yo no puedo ir en el tiempo heterosexual, no puedo hacerlo. Y hay algo de eso que es como, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con que la autopista está puesta para algunas personas, no está puesta para otras. Y en esos términos es donde nos acercamos a la teoría de discapacidad, por ejemplo. O sea, hay autopistas que no son para ciertas vías. Y lo que hacemos ciertas vías es estrategias para que sean más vivibles, para que sean más alegres, no para ir en la autopista. O en ciertas autopistas. Yo no dejo de querer una vida con ciertas condiciones materiales para mí o en ciertas condiciones educativas. Pero tal vez no sean las mismas estrategias. Como mantener esa tensión, estar ahí, parados en esa tensión. Es un equilibrio. No sé, igual sí, creo que ya estoy diciendo cualquier cosa, perdón, pero espero como estoy intentando No, contar está buenísimo. No. razón. No, sí, sí, yo estoy reflexionando junto con vos, Vic, porque vos sabés que la cosa tendría que ser al revés. Siempre estamos acostumbrados a solucionar o a dar las soluciones en relación al problema y nunca vamos a la prevención. Entonces, eventualmente, si un chico trans, varón o mujer quiere ir al baño, tendría que ir al baño de las nenas o de los nenes o de los chicos y de las chicas, como todo el mundo. O bien hacer un baño mixto, como el que tenés en tu casa. Ujú, Porque en tu casa todo el mundo usa el baño. Viene el varón, levanta la tapa si lo quiere usar, y si no, se sienta o hace lo que quiere. ujú. Entonces,
la cosa tendría que ir por otro lado. Yo siempre pienso que la prevención es el mejor paso para progresar en esta autopista, como vos decís, y para que todos los carriles puedan ser ocupados por cualquier persona. Entonces, si yo tengo una persona trans en el colegio, varón, mujer o ambos, sería ideal, es decir, poner en perspectiva toda la comunidad y decir, es una persona, igual que cualquier otro, va a ir al baño que quiera ir y nadie le va a hacer nada. Pero lo que pasa es que vamos más atrás y vemos cómo está institucionalizada la violencia y la discriminación por cualquiera de los motivos. No estoy hablando solo por diversidad. Entonces, estamos acostumbrados a ser juzgadores de las otras personas en todos los aspectos. Si es gorda, si es flaca, si tiene el pelo largo, si tiene el pelo corto, si usa anteojos gruesos, o por todo se discrimina. Y eso viene de una sociedad que tiene ese poder inculcado de juzgar al otro en su condición de diferente, cuando en realidad somos todos diversos. Entonces, o sea, el proceso para solucionar el problema del baño, yo creo que es fundamentalmente la educación en todos los aspectos, como lo dice, por ejemplo, la ESI, que me parece bastante abarcativa. Pero bueno, Para mí también es como ahí un gesto de pensar qué construye el problema. Cuando uno dice, yo tengo este problema, ¿qué lo está construyendo? claro, porque Sin duda no somos lo está todos, construyendo un niño trans el problema. obvio, ¿Cómo lo está construyendo una criatura trans? O sea, obvio. ¿qué está construyendo el problema? A veces las secuelas te dicen el problema es el pibe. De Entonces, hecho, sí, es lo que pasa. igual vayan desconectándose cuando quieran, porque ya estamos pasados de la hora. Esto No, solo porque, tranqui, sigue grabando, no hay drama. como para mí hay algo de eso, como pensar, la respuesta al problema es el pibe, es la respuesta que hasta el 2018 dijo la Organización Mundial de la Salud. El problema son estas. Entonces, cuando alguien te dice, el director de escuela te dice, el problema es el pibe, no es solo el director de escuela, es la Organización Mundial de la Salud hasta el 2018 hablando en esa boca. Entonces, hay algo de esos gestos que si yo o sea, yo puedo dar todos los portazos que quiera, pero no me puedo olvidar de esa construcción normativa, porque si no lo que le pido es un nivel de valentía y de coraje a un pibe de 16 años que no tiene por qué tenerlo. Y no tenemos por qué ser valientes. Que obviamente hemos construido con nociones como el orgullo, que es una noción de decir, bueno, sí estoy acá, por más que vos no quieras que yo esté. Pero bueno, hay algunos gestos afectivos que a veces son muchos. Y como a veces hay que cuidar, che, hoy la verdad estás sensible, no tenés ganas de hacer esto, no lo hagas. Como hacer ese lugar también. Diga, estás con nombre de Mauricio, pero no sé cómo es tu nombre, o si te identificas con Mauricio. Silvina. Hola, Silvina. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo que yo quería decirles, exponerles, es que a mí me asusta mucho también el tema de la intolerancia de muchos profesores y maestros con respecto a la gente queer. Por ejemplo, hay profesor en la escuela de mi hijo, tengo un niño trans. El problema no es con él, pero sí es con un compañero de él, que se puso falda. Por fin pudo salir de su casa, vestido como él siempre soñó vestirse. Y el bullying que empezó un profesor fue demasiado para mí, por ejemplo. Esa falta de información, esa falta de tolerancia. Si bien, sí, se abrió bastante el vino en Argentina, pero a partir del 18, como vos decís, pero el bullying no está desde el 2018, está desde mucho más antes. Sin embargo, los que supone tienen que dar ejemplo, que ser tolerante, no lo están siendo, y están en el 2022. Y eso es lo que me preocupa más, que no están siendo informados tal vez, o queriendo ser informados, tal vez mucho grave la situación de que no están queriendo ser informados, no están queriendo dar lugar a la gente diversa. Los adultos, los profesores. Entonces, ¿qué podemos esperar
de los niños, de los lentes, de ser más tolerante en el baño con la persona que diversa. O sea, por ese lado me asusta mucho y por ese lado lo veo como que es mucho más grande la intolerancia del adulto al del adolescente. El adolescente cambia rápido de posición, puede ser más rápido que el adulto que sigue como siendo más recio, más terco, más mente cerrada, me preocupa mucho sobre Sí, todo eso. y tenés toda la razón de que te preocupe, porque tiene un montón de efectos sobre algunas vidas, sobre nuestras vidas. Nosotros, como comunidad, que venimos estudiando hace mucho tiempo la manera en la que se construyen esas actitudes, hemos entendido y hemos fundamentado, o sea, está muy pensado que la ignorancia es una posición activa. Uno no ignora porque no sabe, uno ignora porque decide no saber. Y ese gesto, es el gesto que tienen en general las personas, o sea, es algo que uno ignora a Stonewall en la historia secundaria porque decide ignorar eso como un hito político. Uno ignora las existencias trans porque decide ignorar esas vidas. Porque esas vidas están en contacto con el resto del mundo hace muchísimo tiempo, y esa decisión de ignorarlas es una decisión política, es una decisión que tiene que ver con usar y sostener una norma que disciplina ciertos cuerpos y ciertas experiencias. Entonces, entender a la ignorancia no como algo ingenuo o como algo que simplemente ocurre, y entenderla como un gesto de decisión, de sostener el silenciamiento, y de sostener la patologización, y de sostener la discriminación para todo aquello que yo no quiero aprender y que no quiero saber, también es importante pararse de ahí. Porque a mí me da una herramienta cuando me echan del baño, cuando sé que esa persona no está teniendo un gesto ingenuo. Esa persona está queriendo ignorar mi realidad y está queriendo hacer algo con eso, teniendo toda una norma social, histórica y política a favor. Entonces también hay unos pequeños corrimientos ahí que no me van a salvar que me echen del baño, y que no me van a salvar de una situación de bullying o de alguien que me ridiculice, pero que me va a dar a mí una posición subjetiva distinta. Que me va a dar a mí una posición de decir, esto está de tu lado. No soy yo que porque llevo este tipo de vestimenta soy el problema. Esto está de tu lado. Que vos estás decidiendo aferrarte a ciertas nociones que por algún motivo te hacen sentir seguro y que no tiene que ver conmigo. Entonces, hay algo de esos gestos que para mí es súper importante, porque lo que siento que pasa mucho en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, es que se les pone una posición de víctima, donde siempre vamos a ser necesariamente víctimas. Y lo somos de muchas cosas. Lo somos sistemáticamente de muchas cosas. Pero no queremos tener solo ese lugar. No, quiero entender por qué me están haciendo eso. Quiero poder responder a eso. Creo, no. No. Si se rieron históricamente porque yo quisiera llevar el pelo corto, porque me gustara jugar al fútbol, o porque quisiera besar a una chica, eso no soy yo el problema. El problema es cómo la norma incluye saberes, y cómo hay personas que deciden adherir a esa norma porque les resulta más cómodo y no tienen una escucha disponible para perforar. Entonces, hay algo de eso justo que no va a resolver una situación de vulnerabilidad o de bullying, pero que puede permitir construir posiciones objetivas distintas. Y ahora es de las pocas herramientas que tenemos. Como algo de eso, como entender que va a ser poquito, pero tenemos, no estamos sin herramientas, algunas hay. Como yo me pararía ahí, como en ese lugarcito. Igual se nos está haciendo súper tarde. Ya te liberamos. No sé si alguien más quiere hacer una mini pregunta o ya le podemos agradecer y despedir a Vic. No, igual no es solo por mí, también es por ustedes, el jueves a las 9:45. Tranqui, preferiado, mañana no hay nada. Es verdad. Bueno, no sé, Lu, ¿cerramos? Bueno, saben que está la disponibilidad para otro encuentro si quieren también. En algún otro momento sobre otro eje, nos avisen.
Sí, sí, Tal vez no siempre sea tuvimos conmigo. mucha respuesta. Sí, muchísimas gracias, agradecemos muchísimo a Ana Paula que nos contactó y a vos que tuviste la predisposición por estar esta noche con nosotros. Bueno, y gracias a todos que se conectaron Sí, para gracias. aprender un poquitito más, como siempre. A mí también me hace súper bien. Bueno, Dale. muchas gracias. Bueno, Que un tengan buenas abrazo. noches. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Chao. Gracias a todos.